Bienvenidos a todos al ciclo de seminarios iberoamericanos de APEX. Gracias por sumarse hoy. Hoy nos va a contar, o nos viene a presentar, Xavier López Alforja. Él es investigador en ciencias del mar, especializado en bioinformática, bioestadística y ecología microbiana marina. Actualmente está desarrollando su doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar, en Barcelona, en España. Su investigación explora la dinámica temporal de los virus planctónicos y sus interacciones con las comunidades microbianas en sistemas costeros oligotróficos, combinando la monitorización ambiental a largo plazo, la metagenómica y enfoques genómicos unicelulares como single cell genomics, en el contexto del cambio climático. Xavier es miembro del Nodo de España de Early Career Ocean Professionals, el ECOP Spain, con un firme compromiso con la inclusión, la promoción de la ciencia abierta y la conexión entre la investigación y las políticas públicas. Es miembro activo y persona de referencia del Grupo de Equidad, Diversidad e Inclusión del ICM, y además es miembro de la Asociación PRISMA, Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo ahora después les voy a pasar por el chat los links que nos dejó Xavi de sus redes del ICM, de COP, de Prisma, para que los puedan acceder si quieren. Y bueno, primero agradecer a Xavi por estar acá hoy para contarnos. Yo esta charla ya la escuché en Barcelona este año, por eso le pedí que viniera a contárnosla a todos, porque me pareció maravillosa y que nos hace pensar bastante, así que todo tuyo para que sigas tú, Xavi. Gracias, Vicky. Bueno, como ha dicho Vicky, realmente mi expertez no es para nada en el campo de la sociología. Sin embargo, sí que es verdad que llevo ya unos años ya en ciencia y me he ido encontrando algunos tipos de retos ¿no? y situaciones en cuanto a temas de igualdad en el ámbito de la ciencia. Por lo tanto, siempre me ha empezado a interesar y aparte de mi tesis, pues he ido haciendo un poco de camino en ese sentido. Efectivamente, como decía Vicky, pertenezco al grupo de Igualdad y Diversidad del Instituto de Ciencias del Mar. Este es un grupo activo de más de 20 miembros en el que, bueno, aquí tenéis tres de las personas que estamos trabajando actualmente en este grupo. Y lo que está bien es que este grupo comenzó debido a la necesidad en el ámbito de la igualdad, sobre todo en el tema de las mujeres en ciencia. Se consiguieron varios proyectos europeos en cuanto a realización de protocolos de igualdad en ámbitos científicos y demás. Y la verdad que fue ganando un espacio en el ICM hasta que ahora tenemos a Esther Garcés, que es subdirectora de Igualdad y Diversidad, que están dentro de la dirección de nuestro centro de investigación y contratadas varios expertos en temas de género, como por ejemplo puede ser Silvia Donoso, que es experta en diversidad, o sea, en género. Y justamente somos tres de las personas. Yo soy la parte que se encarga del subgrupo de diversidad dentro del grupo de igualdad y diversidad. Y somos un poco las personas que estamos haciendo funcionar, las que estamos generando protocolos, planes y acciones en pro de la igualdad de todas las personas en el ámbito científico y en particular en nuestra institución. Lo que nos tiene que dar claro es lo que sí es esta charla y lo que no. Esta charla es un espacio para reflexionar sobre la diversidad LGTB en un espacio en ciencia y entorno laboral. Es una oportunidad para que identifiquemos juntos barreras y podamos proponer mejoras. Tiene que ser un espacio seguro, por lo tanto, todas estas preguntas siempre tienen que venir, ¿no? Desde una buena intención, por así decirlo. Y bueno, es un poco una forma de recopilar experiencias, datos y difundir un tipo de información con base científica, que ahora veréis. Lo que no es un debate sobre la validez de los derechos LGTB, ¿vale? Los derechos humanos no están sujetos a ningún tipo de debate. No se pretende ningún tipo de creencia, o sea, de ataque a ningún tipo de creencia, identidad o persona, y no vamos a imponer ningún tipo de ideas. Es un espacio de diálogo del cual se puede discutir. Está abierto a toda la comunidad científica, no solamente a las personas LGTB, también a todo tipo de personas fuera del colectivo. Y
bueno, que no solamente es un check azul que te puedes poner en la, ¿no? en la bata, no estamos intentando crear y generar unas acciones que fuesen significativas en pro de nuestras acciones en temática de diversidad. Un poco lo que voy a decir se basa en estos cuatro grupos principales. Voy a empezar hablando un poco de los desafíos, las estrategias, trabajos que nosotros hemos hecho propios en el Instituto de Ciencias del Mar, es decir, para que tengamos un poco un ejemplo de qué tipo de acciones se pueden tomar, aunque sea a pequeña escala. Y finalmente, pues, bueno, una lista de beneficios que creo que es útil siempre tener o acabar con una visión positiva de cara al futuro en cuanto a la inclusión LGTB en ciencia. Lo primero es hablar de los desafíos de los científicos LGTB y sobre todo qué es lo que dice la ciencia sobre nosotros, ¿no? Entonces, al final se ha generado mucho, ¿no? Hay mucho progreso en temas de leyes de LGTB y protección a la diversidad, aunque en algunos entornos profesionales, bueno, o carecemos de un acompañamiento institucional o nos enfrentamos a un tipo de desafíos significativos que difieren de otros entornos profesionales. En el caso de ciencia, pues vamos a hablar en particular de estos que ocurren en ciencia y justamente vamos a hablar de aquellos que impactan no solamente a nuestra salud mental, sino a nuestra experiencia laboral e incluso a nuestras oportunidades profesionales que podemos tener en el ámbito científico. Yo lo he separado en cuatro partes, que es en cuanto a discriminación y acoso, que esto sería, pues eso, hostilidad, microagresiones, la falta de apoyo, no me refiero solamente a la falta de redes de apoyo a nivel personal, sino también a nivel institucional, tanto como mentoría como reconocimiento. Voy a acompañarlo con una cosa que yo creo que es bastante interesante debido a unos informes que sacó el gobierno español en 2020, que es el acceso sesgado al empleo. Hablaré de una forma un poco general en este sentido, no específicamente en ciencia, pero creo que es bastante útil en el sentido en el que entendamos que hay partes del colectivo más vulnerables o incluso más sujetos a este tipo de sesgos profesionales. Y luego, finalmente, cómo la ausencia de marcos legales hace que no estemos protegidos frente a la discriminación. Entonces, estamos bastante expuestos a una discriminación no solamente sistémica, sino, pues eso, pues, a nivel de respuesta. Todo este tipo de barreras generalmente limitan tanto la seguridad como la inclusión en estos espacios. Vale. Cuando hablamos de discriminación y acoso, aquí justamente de primeras os enseño dos investigaciones diferentes, una hecha por el Colegio de Físicos de Gran Bretaña y la otra de la American Physics Society. En ambos casos son grupos de ciencias físicas, ¿vale? Entonces, son dos estudios que voy a mencionar alguna que otra vez más porque la verdad que son bastante completos. Y empezando hablando de la discriminación y acoso, los datos lo que nos muestran es que de 1.445 encuestados en 2019, un 13% de los hombres LGTB ya había sufrido experiencias de acoso en un periodo de 12 meses. Este número aumenta hasta el 19% en el caso de las mujeres y llegamos hasta un 32% en el caso de las personas no binarias. Cuando hacemos la separación, bueno, la categorizamos pues, por cuestión de identidad de género, vemos como el 15% de estas personas LGTB cis habían experimentado esta exclusión o este tipo de bullying, en contrastando con el doble que sufrían las personas trans. Entonces ya nos estamos enterando un poco, ¿no? De que realmente en ciencia estamos viendo cómo las personas trans también son un colectivo, o sea, son la parte del colectivo más vulnerable. La American Physics Society, la verdad, que hizo un estudio en el que por otras razones acabaron encontrando el mismo resultado. Hablaron también, preguntaron a sus, encuestados sobre también si habían sufrido o habían observado algún tipo de comportamiento excluyente. Y efectivamente el 40% de los encuestados afirmaron, pero en el caso de las personas, de los encuestados que se identificaban como personas trans, la cifra aumentaba hasta un 60%. Estos son números que al fin y al cabo, pues eso, nos dan un poquito la idea de qué partes del colectivo, bueno, que el colectivo está expuesto a un tipo de discriminación muy clara, pero además que hay partes del colectivo que son un poco más, o sea, son más sensibles y más vulnerables a este tipo de agresiones.
Pero no nos quedamos solamente ahí, también hablamos de que hay una falta de apoyo. La falta de apoyo viene principalmente por o sea, bueno, una de las consecuencias principales de la falta de apoyo es que la gente a menudo muestra, bueno, no se muestra como es realmente, es decir, estaríamos hablando de lo que se llama en inglés outness, que es la visibilidad, es decir, estar fuera del armario o estar dentro del armario. En los centros institucionales, cuando se viene a abordar este tipo de temáticas, normalmente lo que ocurre es una silenciación, ¿no? Pero al final del día lo que no se habla no existe, por lo tanto es un tipo de borrado. Jordi y Mattis en 2016 expusieron un caso en el que estudiaron el grado de visibilidad de los científicos en diferentes ámbitos de las ciencias STEM, de ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas, y hicieron una categorización, la verdad que bastante simple. Este artículo es bastante sencillo de entender. Tienen un gran número muestral y vieron cómo de personas que en su contexto personal, que es el bloque blanco, bueno, os debería estar enseñando, es que no sé si se me veis el ratón, pero vale, pues de personas que están, que normalmente están fuera del armario, tienen un grado de visibilidad, de outness, entre el 4 y el 5. En el momento en el que se les plantea esta misma cuestión en un ámbito laboral o universitario, vemos cómo el nivel de visibilidad baja, ¿no? Hasta unos promedios de entre 2 y 3. Algo parecido analiza el informe del que hablábamos antes, de los físicos en Inglaterra, en cuanto hicieron esta misma observación de cómo era la visibilidad, ¿no? De las personas LGTB, también un poco como categorizado por identidad o orientación sexual. Entonces vimos como el 14% de las personas bisexuales solamente o sea, eran visibles. De las personas queer y questioning, o sea, y como todavía debatiéndose ¿no? en esta pregunta de dónde me encuentro en este espectro, el 21% sí que era visible frente al 38% de las mujeres lesbianas y al 44% de los hombres gays. Entonces, vemos también eso, que hay diferentes partes del colectivo que tienen una facilidad o menos de estar fuera del armario en un ambiente laboral. Además, bueno, aquí una pequeña línea que habría que detallar, que es en un artículo de Coswick et al. En 2015, ya observaron que el 43% de los científicos en Estados Unidos, es este caso, no son realmente visibles en el ámbito de trabajo. Y esto al final viene acompañado de bueno, de una mayor tendencia a tener menos autoestima y a sufrir síntomas de depresión. Y esto no solamente lo digo yo, sino que, bueno, ahora os enseñaré un par de datos extra. Un poco como, así a nivel, estamos hablando de estar fuera del armario o no, esto es un tema importante. Bueno, aquí os he puesto, ¿no? El dilema de la visibilidad, que es, al fin y al cabo, gente que está fuera del armario y que se acepta plenamente en los ambientes laborales por miedo al rechazo, o lo ocultan y acaban teniendo efectos secundarios derivados de bueno, estos costes de esta invisibilidad, ¿no? Pues ya sea estrés psicológico, un menor compromiso con el grupo, porque al fin y al cabo no estás siendo o no estás al 100% de lo que, ¿no? De tu persona. Am, bueno, eso, dificultad para formar relaciones, pérdida de productividad, que a mí no me suele gustar hablando de esto, pero hablar de productividad científica en este sentido, pero también es importante también detallarlo y, bueno, pues eso, obstáculos para el desarrollo profesional pleno. De estos informes del gobierno español que mencionaba antes, hicieron también un estudio, una parte del estudio hablaba de la visibilización, ¿no? De la orientación en los ambientes privados y en los lugares de trabajo. Entonces, esto, como podéis ver aquí, de menor a mayor visibilidad, vemos como en los dos estratos en los que la gente, de los sectores en los que las personas LGTB se sentían cómodos para estar fuera del armario con la mayoría de personas o con todo el mundo, mientras que en la vida privada en general, la mayoría de ellos o sea, se mostraba abiertamente LGTB, en el espacio de trabajo se reducía el número. Contrariamente, cuando las personas
que tienen menos visibilidad, en este caso, o sea, personas que en general no se suelen visibilizar como abiertamente LGTB, en los lugares de trabajo aún menos, claramente. O sea, acá vemos como, por ejemplo, los porcentajes los porcentajes de personas fuera del armario normalmente suelen ser bastante más grandes en general, porque ya aquí tenemos un punto en el que dentro del armario ya hay bastante poca gente, gracias a Dios, poco a poco. Entonces, ¿qué riesgos tiene todo esto, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos cómo el estar dentro del armario o sea, puede estar derivando en problemas con la salud emocional, como puede ser mayor riesgo de sufrir síntomas de ansiedad, de depresión o de quemazón frente al trabajo, de agotamiento, por así decirlo. Y además, esto es lo que yo hablaba de que no me gusta hablar mucho de productividad científica, pero ya se ha visto en algún estudio que el número de publicaciones en ambientes en los que la gente no puede estar no puede ser abiertamente LGTB, o sea, tienen que ocultarlo por miedo, el número de productividad de publicaciones suele ser menor. Am, Además, a mí me gusta también decir que hay que este sesgo ya ocurre desde la carrera, ¿vale? Este sesgo en el que las personas LGTB se nos invisibiliza y por lo tanto, al fin y al cabo, producimos menos y se nos echa un poco de estos espacios ya ocurre en la universidad porque, bueno, aquí hay algún estudio que os pongo, pero lo más importante es que hay varios artículos que describen cómo las personas de minorías sexuales, de partes del colectivo, tienen una tasa de abandono mayor, ¿no? Y que, o sea, sobre todo de las carreras universitarias. Esto también típicamente es porque la sociedad nos ha impulsado a las personas LGTB a adquirir unos trabajos específicos a los que se nos habían asignado. La ciencia no era un espacio para las personas LGTB, siempre ha sido un espacio dominado por hombres, pero sin ningún tipo de diversidad en ningún sentido. Entonces, poco a poco yo creo que hay que incluir a las personas más jóvenes y hay que instigar a que cojan y se desarrollen profesionalmente en el ámbito de la ciencia y hacerlo un poquito más diverso, por así decirlo. De lo que os hablaba antes, que esto sí que es verdad, que no es un estudio centrado en ciencia, pero sí que es un estudio que se hizo del Gobierno de España en 2022 sobre la inserción sociolaboral de las personas trans. Entonces, tenemos dos barreras principales. La primera son, bueno, está justamente al revés de lo que lo quería decir, pero bueno, la primera es los sesgos en selección, que esto yo creo que es bastante fácil de entender, es los sesgos en el proceso de selección que al fin y al cabo puede ser pues, que el investigador principal de turno que decida o no escoger a una persona LGTB justamente por eso, bueno, en este caso no escoja por ese motivo. Hay gente al fin y al cabo que tiene un passing más alto y no tendría que suponer un problema, pero otra vez estamos a lo mismo. Las personas trans o las personas que no tengan algún tipo de passing podríamos bueno, están más sujetas a recibir este tipo de sesgo. Cuando también aquí veis que pone procesos administrativos, la falta de reconocimiento del colectivo LGTB dentro de los sistemas administrativos hace que el sistema sea muy sesgante, hace que los procesos administrativos sean poco acompañantes, ¿no? Que podríamos ver como si hay un proceso administrativo que el cual requiera de datos legales que puedan aparecer en el DNI y demás. Muchas veces el DNI todavía igual no se ha cambiado o estamos en un proceso de transición o, bueno, la expresión de género puede ser diferente a lo que la persona que está firmando el contrato está mostrando en ese momento. Entonces, todo esto, una falta de acompañamiento, lo que implica es que sea una barrera para el acceso de estas personas a los ámbitos científicos, a trabajar en ámbitos científicos en particular. Y esto viene acompañado, ¿no? de esto de lo que os hablaba, de que la tasa de gobierno, bueno, en el gobierno de España estudiaron un poco la tasa de desempleo que ocurría en las diferentes partes de este colectivo, ¿no? Viendo cómo un 41,5% de las personas trans estaban, bueno, hay una tasa de desempleo del 41,5%,
En el caso de los hombres trans llegaba hasta 48% y en el caso de las personas binarias calcularon que hasta un 69,2%. En algunos medios en España se ha hablado de cifras como 85%, 90%. Yo a día de hoy no he encontrado todavía dónde sale esa referencia. Las únicas referencias que tengo es este informe publicado en 2020 por el Gobierno de España. Y sin más, para que tengamos un poco de idea de cuál es la tasa de desempleo típica, en 2023 la tasa de desempleo general, la media, era de 11,9%. En 2024 de 24,9%. Por lo tanto, estamos hablando de que las personas trans están sujetas a una tasa de empleo mayor. Es decir, hay claramente un sesgo. Entonces, esta es otra de las barreras, y de hecho bastante importante, a las que se enfrenta, aunque sea a nivel general, a nivel de tasa de desempleo, al fin y al cabo la ciencia es un trabajo, entonces estaríamos añadiendo otra capa de barreras al acceso de las personas LGTB en ciencia. Y luego, finalmente, pues eso, la falta de protecciones legales. Este estudio del que os hablaba ya antes otra vez, del de Inglaterra, de 1400, de que encuestaron a 1.445 personas, ya hablaban de que ya no solamente no hay políticas adecuadas del centro que sean, bueno, que protejan a las personas LGTB, sino que incluso a veces son discriminatorias, ¿no? Esto, un 17% de las personas encuestadas hablaban de esto. Además, ya mencionaba, el 40% de ellos ya mencionaba que no creen que hubiera ningún tipo de red de apoyo, que no, no había ningún tipo de grupo funcional en el que pudieran, pues como nosotros, por ejemplo, tenemos el grupo de igualdad y diversidad que llama a la acción a planes y proyectos en esta temática, el 40% de ellos creía que en sus centros de investigación no ocurría esto. Pasamos a este 49% de los cuales que ellos creían que había una falta, una falta general de conciencia sobre las cuestiones LGTB en el trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, si son ámbitos científicos que no tocan los ambientes, bueno, no tocan a un tipo de investigación social ligado con el LGTB, creían que no era necesario que esto estuviera dentro del ámbito científico, en el caso que fuesen, bueno, en este caso, ciencias físicas, o sea, ciencias en el ámbito de la física. Y luego, además, un 18% hablaba de que no solamente esta falta de conciencia, de redes de apoyos, de políticas adecuadas, sino que encima había un comportamiento excluyente. O sea, muchos de ellos habían, bueno, el 18% había hablado de que efectivamente habían experimentado directamente el comportamiento excluyente, que es lo que hablábamos al principio. Am, pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, realmente todo así parece un poco desesperanzador, todos estos artículos que nos dicen que la situación no es del todo cómoda. Sí que podemos hacer, no solamente implicar un compromiso en las personas individualmente, sino también a nivel institucional y mantenerlo en el tiempo, porque al final del día lo que queremos es instaurar planes y protecciones y protocolos adecuados que se mantengan en el tiempo y protejan y se vayan adecuando y adaptando a las nuevas situaciones. Pero esto lo necesitamos dentro de nuestros centros de investigación. Yo he separado, he decidido de separar, esto es una decisión propia, en función también bueno, a parte de la organización que tiene la institución de Prisma, esta asociación de la que luego os voy a hablar. Lo primero de todo, yo creo que se podría agrupar todas esas estrategias en cuatro grupos, que es la implementación de políticas institucionales, ya que normalmente el mayor problema que tenemos siempre ya no es la acción específica de las personas a nivel individual, sino la falta de apoyo institucional. Entonces, una implementación de políticas antidiscriminatorias bien definidas, protocolos claros de denuncia, mediación y resolución de conflictos específicos relacionados con la identidad LGTB. Todo esto ayudaría bastante en temática de lo que es la inclusión. Am, Como hablábamos antes, hay parte de los problemas de las barreras que nos encontramos, como por ejemplo puede ser la primera de todas, que es la adaptación de la administración, podría solventarse con una formación, con un programa de sensibilización en temática de diversidad sexual y de género. Pero especialmente también podríamos, y esto es una cosa que ya recomiendan, que aquellos que ocupan las posiciones de liderazgo deberían ser los primeros en recibir este tipo de formaciones, ¿no? Entonces, aquí hay justamente dos tipos de talleres que se les podría hacer tanto al personal administrativo para este acompañamiento y esta inserción a las instituciones CTI, a las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, pero además a los altos cargos para que sean ellos los que promuevan también la inclusión del colectivo.
El tercer grupo del que he querido hablar es, para mí es como el primero que se suele hacer generalmente, que es el desarrollo de, bueno, la creación de grupos de apoyo. Esto en varios grupos, en varios centros de investigación ya ocurre. La cosa es que suelen ser grupos de apoyo, pero que necesitan de un acompañamiento institucional para tener acciones reales y efectivas. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos parte de la directora de nuestro grupo de igualdad, se ha manejado, la verdad que ha hecho muchísimo trabajo durante muchos años, y ahora está metida dentro del grupo de dirección de nuestro propio centro. Por lo tanto, tenemos un canal directo a la dirección para que las acciones que se toman y las acciones que se piden que se tomen tengan bueno, que se trasladen como tocan a los altos directivos. Y finalmente, que yo creo que esto es una cosa también muy esencial, la medición y seguimiento. No solamente ver, identificar y intentar establecer estas estrategias de las que hablábamos, sino también ver cómo se desarrolla, o sea, ver cómo se desarrolla en el tiempo, observar y monitorizar, ¿no? Todas estas acciones que se pueden tomar, identificar estas barreras, me poner estrategias y ver si hay indicadores específicos que nos permitan evaluar que efectivamente todo esto se está cumplimentando. Y os pregunto de aquí cuando os vengo a hablar, porque todo esto no se hace de la nada, pero hay alguien que ya va haciéndolo, por lo tanto no hay que trabajar desde cero. Os vengo a presentar Prisma. Esto es una asociación de la que ya soy miembro desde hace unos cuantos años. Prisma es una asociación española, es una de las primeras europeas, tiene bastante contacto con el Parlamento español, ya han conseguido varios hitos, la verdad. Cada vez es más grande, cada vez hay más miembros, se han hecho congresos de Prisma. La verdad que es un grupo bastante importante y es básicamente un grupo y una comunidad de científicos o de apoyo para las personas LGTBI en ciencias, bueno, en centros de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, aquí lo tenéis escrito, pero bueno, la idea es que buscan dar visibilidad, ¿vale?, de las personas LGTB en esta realidad particular, que es la ciencia. No solamente eso, sino proporcionar datos y evidencias, ya no solamente a nivel ciencia, o sea, a nivel de evidencia científica bueno, para identificar estas barreras, como estos artículos que hemos visto, sino también para responder a acciones discriminatorias, ya sea, por ejemplo, vejación este concepto de, bueno, vejación de las personas trans, hablando de lo biológico, lo no biológico, que esto justamente se hizo hace un año en el que Prisma consiguió hacer un, un- ay, no me sale ahora. Bueno, no es un informe. Bueno, un documento en el que resumía básicamente, bueno, se posicionaba de no en nuestro nombre. Entonces, agrupó creo que es, no sé cuántos centros, no me acuerdo, pero era un número muy alto de centros de investigación españoles y en los que todos firmaban estar claramente de acuerdo en que no se tomasen o no se hablase la transfobia no en mi nombre, ¿no? En ese caso. Y la verdad que fue bastante interesante porque llegó a bastante número de gente, a muchos centros que también se firmaron esta petición, ¿no? Y bueno, promueven este tipo de acciones también. Am, y luego eso, lo que es muy interesante de Prisma es justamente que intentan que siempre haya una perspectiva de igualdad y diversidad, tanto en prácticas como en metodologías del ámbito académico o empresarial, en el caso bueno, porque también hay suscritos no solamente centros de investigación, sino también a centros que se dedican a la investigación de fármacos y demás. Y de aquí os vengo a hablar un poco de tres pilares fundamentales. Y sobre todo para que tengáis en cuenta de que hay mucho trabajo que ya está hecho. Hace unos años Prisma sacó un decálogo de medidas, ¿vale? Una guía rápida de implementación para los centros científicos, en el que básicamente proponen 10 medidas, ¿vale? Separadas en tres grupos diferentes, que es la educación, la formación, o sea, perdón, la visibilidad, la educación y la protección. Ahora os voy a explicar un poquito esto. Para esto acompañan con varios talleres formativos que tienen, que se puede acceder a ellos, se puede pedir que vengan a tu centro a dar este tipo de talleres formativos. Muchos de ellos están dirigidos para posiciones de liderazgo. Y luego, finalmente, una cosa que es una herramienta imprescindible, yo personalmente, nosotros desde nuestro centro de investigación la hemos usado varias veces, asesoramiento dirigido. Entonces, se les puede pedir o sea, podéis preguntarle libremente, contactar con ellos para que os den
ideas de cómo podíais implementar esta perspectiva y implementar justamente este decálogo de medidas para la inclusión de las personas LGTB. De las medidas de las que hablaba antes, ¿vale? O sea, simplemente así para que tengáis un pequeño resumen, hemos dicho que estaban separadas en tres grupos: educación, protección y visibilidad. La primera, en cuanto hablamos de educación, estaríamos hablando de proporcionar, esto es lo que hablábamos, de la formación a centros CTI, talleres de divulgación, manuales de buenas prácticas que tienen hechos y desarrollados, y además apoyar una educación inclusiva, visible e igualitaria. El grupo más grande es el grupo al que se refiere en cuanto a las medidas de protección, ya sea establecer canales seguros, tanto de denuncia como de mediación, ¿vale? De denunciar agresiones, discriminaciones y situaciones de acoso que tengan temática de LGTBI-fobia, a garantizar la igualdad de oportunidades y acceso al trabajo a las personas trans, que es de este colectivo vulnerable del que hablábamos antes. También pretenden evitar las clasificaciones binarias de género, ya sea pues eso, ampliando casillas de género en formularios, creando baños inclusivos y demás, a establecer protocolos y guías para gestionar los procesos de transición. Es decir, esto que hablamos de que el proceso administrativo inicial al que se enfrentan las personas suele ser bastante sesgante, pues se intenta educar o se intenta hacer acompañamiento y establecer protocolos para que estos primeros contactos con este mundo científico sean bastante más amables. Y claramente, esto es de lo que hablaba yo antes, ¿no? De posicionarse en contra de los discursos pseudocientíficos, ¿no? De hablar de la biología libremente ¿no? Desde el punto de vista de la transfobia, y entonces rechazar claramente todo este tipo de discursos y, obviamente, posicionarse en contra de cualquier tipo de pseudoterapia de conversión. Para mí, este bloque, el último de todos, las últimas tres medidas de este decálogo de Prisma, es el más fácil de implementar, porque esto también hay muchas actividades individuales que ya no implica desde, ¿no? Una aceptación por parte de los directivos de la empresa ni nada más, sino implica a veces un poco generar contenido para visibilizar, ya sean hacer charlas, bueno, hablar de temas, ¿no? Esto es lo que pone justamente la medida 10, ¿no? Promover la investigación y discusión de temas, pues eso, pues poder hablar de todo este tipo de cosas, visibilizar además referentes LGTB y mantener una perspectiva interseccional en todas las acciones realizadas. Esto ocurre mucho también en la perspectiva feminista, en la perspectiva de igualdad de género, en el que ya se pide a nivel de proyectos nacionales, por lo menos en España y en Europa, que haya una perspectiva interseccional mayormente, pues eso, pues para poder hacer grupos de trabajo diversos. Os voy a hablar así un poquito resumidamente de lo que hacemos en el Instituto de Ciencias del Mar. Estas son unas pocas acciones que hemos hecho, que es esto, es visibilidad, por así decirlo, por eso decía que era la parte más fácil. Hemos colaborado tanto con el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona como el Museo Marítimo de la Barceloneta, con una con un grupo, un proyecto que se llama Una Mirada LGTB, que es un proyecto que se dedica a hacer una observación de museos desde un prisma LGTB, ¿vale? Yo creo que el nombre está bastante claro. Entonces lo que hacen es un poco, pues, reorganizar o darle un segundo pensamiento a determinadas exposiciones de museos. Nosotros hemos colaborado con ellos en varias ocasiones. Empezamos en una en particular que se llama, esta que veis aquí, que está escrito en catalán, que es Horizontes, Visiones más allá del mar. Esta es una colaboración de una amiga LGTB con el Museo Marítimo de Barcelona y junto con ellos hicimos un taller de co-creación en el que se intentaba estudiar la relación de las personas LGTB con el mar, ¿vale? Entonces, para ellos era muy interesante justamente de las personas LGTB que nos dedicamos a ciencias marinas, que ya pueden ser de todo tipo de disciplinas, ya sea oceanografía física, biológica, geológica, cómo era nuestra relación con el mar, que claramente es una relación bastante específica, pero también miraban otro tipo de observaciones de personas, pues, como pues, que si te gusta la playa o no, que también podría ser, ¿no? Un tipo de relación con el mar. De aquí salió un informe bastante grande y ahora están planteando hacer todo un set
de pósters y demás para el Museo Marítimo de Barcelona. Justamente un poco como el que veis abajo, que es una mirada LGTB al mundo animal, que es este que se hizo en el Museo de Ciencias Naturales, que era eso, básicamente es pues hablar un poco de de cuántos sexos existen, cuál es la identidad de género o todos estos constructos que realmente son constructos sociales, cómo se aplica este no binarismo o realmente cómo se desdibujan estos límites en el reino animal. Y era bastante interesante, se expuso, se hizo una guía, un día que se pudo ir a observar esta exposición con Simón Pereira, que era este chico que creó este proyecto. Y la verdad que fue bastante interesante, pero son como cosas bastante sencillas. También Simón Pereira nos vino a dar, como veis aquí, una charla. Las Friday Talk en nuestro centro son charlas institucionales semanales, que es un espacio en el que el centro entero, bueno, gran parte del centro asiste a este tipo de charlas. Además, hemos escrito varios artículos en temática de LGTB y ciencia. El primero es una revisión un poco de cuáles son las barreras científicas a las que, o sea, las barreras a las que se enfrenta el colectivo LGTB, es un poco de lo que hemos hablado en esta primera parte de la charla. Y luego, el segundo, que es este último que hemos sacado, que es una radiografía debido a bueno, hicimos un taller, ¿vale? Que, bueno, impartí este mismo taller, por así decirlo, esta misma charla, hace, pues yo creo que en mayo, y además aprovechamos para hacer unos grupos de trabajo, un espacio de co-creación, ¿no? En el que pasábamos un formulario y nos poníamos por grupos para debatir cuáles eran las necesidades y cuáles eran las medidas o estrategias que se podían adaptar en el centro, cuáles son las más necesarias o cuáles son las más factibles. De todo esto salió este artículo, ¿no? En el que hablábamos un poco de una radiografía de nuestro centro de investigación de cara a la inclusión. Y estos son un poco los resultados, ¿vale? Así no os quiero aburrir mucho. La verdad que nuestro centro de investigación aprobó con nota en general, aunque sí que tiene unas fallas bastante específicas, ¿no? ¿no? Que yo creo que se notan bastante. Generalmente todo el mundo ha valorado bastante bien, de forma muy positiva, nuestro centro de investigación, ¿no? Pues eso, generalmente todo el mundo hablaba, ¿no? Bueno, de que era un centro abiertamente LGTB, en el que se podía ser abiertamente LGTB, aunque un 55% de las personas encuestadas confesó que en algún momento de su carrera científica había tenido que ocultar su identidad. Esto hablamos de esta visibilidad, este outness, pues en el ICM ha ocurrido y el 55% de los encuestados verbalizó este suceso. También se hizo una pregunta, ¿no? Que creo que es esta de aquí, que están todas aquí, ¿vale? Si se había vivido o no actitudes discriminatorias o microagresiones en el Instituto de Ciencias del Mar. La mayoría dijo que no, 25% dijo que sí, las vio, pero que no las había vivido, y un 5% que sí las había vivido en persona. Entonces, al fin y al cabo, también muchas veces estamos hablando de que como no hay procesos de denuncia, de estos 25 personas podrían haber denunciado esta agresión que habían observado en otras personas. También, bueno, es interesante, bueno, ¿no? A mí me hace bastante ilusión cuando se les preguntó si se sentían cómodos o abiertamente LGTB en el centro. El 90% de los encuestados dijo que sí, entonces es un espacio claramente abierto, pero aquí tenemos un problema, que cuando hablamos de si sabían o conocían que si había medidas contra la discriminación hacia las personas, no esto de que hablamos de esos protocolos de actuación, el 82,5% decía que no. Y de ese 17,5% que decía que sí, estamos hablando de que se referían al protocolo de igualdad que sí tenemos, porque nuestro centro de investigación no tiene un protocolo de diversidad con carácter específico en contra de la LGTBI-fobia. Cuando preguntamos también si sabrían a qué acudir ante una situación de acoso por LGTBI-fobia, el 62,5% ya decía que no, y de los que decían que sí, se estaban refiriendo a los referentes. Tenemos dos personas siempre encargadas en temática de igualdad, es un protocolo ¿no? que tenemos aquí en el Instituto de Ciencias del Mar instaurado, y de estos, pues decían, pues eso, que estas dos personas, claramente, pues estas dos personas tienen una formación específica para abordar temáticas de acoso sexual y agresión por temática de género, pero muy especificada a la ciencia de la mujer, ¿no?
realmente no hay una formación exacta de estas personas que son figuras mediadoras, pero no hay una formación que tenga específica de la temática LGTB, por lo tanto nos quedamos también un poco descolgados. Cuando se les evaluó o se les expuso a los encuestados eh, que evaluasen un poco el ICM poniendo notas, vemos como en general es un ambiente positivo, es lo que hablábamos, ¿no? Que había una buena sensación de seguridad. Sin embargo, lo mismo que hablábamos, aunque haya un grupo de personas que está bien posicionada, que se puede, ¿no? Que es abierto e inclusivo, las políticas del centro no están adaptadas generalmente o tienen una poca adaptación a estas necesidades. Pues eso, pues hablaban de que la existencia de protocolos accesibles lo puntuaron bajo, puntuaron también bajo que no hubiera recursos de apoyo ni ningún tipo de políticas de contratación inclusiva, llegando hasta la que más bajo dio de todas, que fue que no hubiera ni instalaciones ni procedimientos trans inclusivos, que es lo que hablábamos otra vez. Bueno, se sacaron un 3,5 de 10. Hablamos de esto, ¿no? De realmente es un colectivo una parte del colectivo muy vulnerable que encima tiene sesgos específicos que agravan la situación y su inclusión en ciencia. Em, para no quedarnos con este mal sabor de boca, que en nuestro centro la verdad que tenemos mucha suerte porque conforme también salen estos diagnósticos, estamos hablando de que se está haciendo para justamente solventar este tipo de, ¿no? de fallos, como puede ser la falta de políticas o la falta de procesos adecuados. La verdad que nosotros estamos trabajando en ello, ya no solamente nosotros, la dirección tiene muy buena aceptación de los protocolos y ¿no? de cómo estamos desarrollando toda esta parte. Entonces vamos a decir, pues vengo a decir un poco que hay mucho beneficio de todo esto y realmente nuestro centro de investigación ha sido beneficiado considerablemente por uno de estos motivos en particular. Cuando hablamos de beneficios de la inclusión LGTB en ciencia, me toca hablar de productividad científica, cosa que no me agrada mucho, ya os he dicho, pero ya hay varios estudios que hablan de que la diversidad en grupos, ya sea diversidad de género, diversidad de diferentes procedencias geográficas y de edad, así como también por cuestión de LGTB, tiene un mayor porcentaje de éxito. Hay una mejor performance de grupo a nivel de investigación conforme va saliendo como Bueno, aquí os dejo como una pequeña gráfica que hicieron un estudio bueno, el Harvard Business Review que básicamente lo que hicieron fue testar 62 grupos de desarrollo de fármacos, ¿vale? Midieron un poco cuál era su nivel de diversidad y cuál era la performance general de estos grupos. Y se veía más o menos que realmente hay una seguridad emocional, una seguridad psicológica que le llaman aquí, ¿no? ¿no? Que mejora la situación y mejora la productividad del grupo. Además, claramente, un bienestar colectivo, que esto nos interesa claramente. Siempre la mejora del clima laboral, una reducción del estrés, mejora para todo el personal, no solamente para los miembros del colectivo. Al fin y al cabo, cualquiera que haya estado en un centro de investigación y haya hecho un curso de PRL, hay una gran parte dedicada al burnout laboral, ¿no? A este desgaste emocional que implica las jornadas de trabajo largas, las malas condiciones, pues justamente esto es lo que se intenta solventar, que la inclusión permite un poco pues, que haya un mejor ambiente. Una cosa que pasa en nuestro centro, que la gente quiere volver. O sea, la retención del talento. Es muy interesante. Bueno, tenemos aquí justamente Victoria, que creo que es un buen ejemplo. Yo conozco a Victoria de una colaboración que tenemos juntos y la verdad que es bastante interesante bueno, hay ¿no? una intención siempre de que el Instituto de Ciencias del Mar o sea, es un espacio donde la gente quiere volver a trabajar porque es un espacio seguro, es un espacio ¿no? que generalmente tendrá sus fallos, pero generalmente es bastante amable bueno, para trabajar. Entonces, al final del día, la gente quiere volver a este espacio en el que pueda hacer ciencia de una forma libre y cómoda. Además, estamos hablando también de estándares internacionales, ya sea, por ejemplo, pues, para programas de financiación, por ejemplo, como puede ser Horizon Europe, que ya establece unos criterios de igualdad, que es de lo que hablamos antes, que los planes nacionales en España, los proyectos internacionales europeos que ya exigen que haya criterios de igualdad, ahora también están exigiendo que haya criterios de diversidad en temática LGTB. Y finalmente, esto es una que yo aquí sí que tengo
tenemos una experiencia bastante clara en el Instituto de Ciencias del Mar, la reputación institucional. Recientemente, el Instituto de Ciencias del Mar se ha concedido el Premio Excelencia Severo Ochoa por segunda vez, porque cada vez dura como 4 años y pico. Y en esta vez, la verdad que, bueno, es una de las cosas que se valora a la hora de otorgar este premio y esta certificación de excelencia al centro de investigación, es justamente el que tenga un grupo de igualdad definido, que tenga acciones, que tenga protocolos de igualdad definidos. Y este año, para esta vez que pidieron el premio de excelencia, también se añadió toda esta temática, todas estas acciones que tomamos y todas estas cosas que hemos ido haciendo en temática también de diversidad, que es una cosa que ahora se está pidiendo, ¿no? Entonces fue valorado positivamente. Por lo tanto, obviamente, este es uno de los grandes beneficios que tenemos y que yo creo que es bastante palpable en nuestro caso. Y finalmente, bueno, sin más deciros que hay que seguir trabajando, ¿vale? Nada está hecho. Ya veis que en nuestro centro se van haciendo cosas de visibilidad, pero queda mucho por trabajar. Son trabajos que, al fin y al cabo, implica un compromiso institucional, implica un compromiso por la parte de los cargos más altos, lo de los cargos de liderazgo, ya sea desde, ¿no? Desde parte de reconocer los retos, de ver como esta primera parte que os he enseñado yo, ¿no? Que espero que si ahora en vuestros propios centros respectivos podráis también identificar todos estos puntos flacos, identificarlos y adoptar estrategias para solventarlos, todas estas que hemos ido diciendo, y finalmente, pues eso, mantener esto en el tiempo, construir este futuro que, bueno, lo más ideal posible para que cualquier persona pueda desarrollar su talento independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y para esto yo insto a que colaboréis con Prisma o, en este caso, Prisma es una asociación española, pero que yo creo que está encantada de poder responder a cualquier tipo de pregunta. Pero además buscar recursos que haya en cada uno de los países de los que procedáis y, bueno, que al final ya puede ser en nuestro caso ha sido Prisma como aliado estratégico, pero bueno, que se siga trabajando en diversidad e inclusión del LGTB en los centros de investigación, que mejora bastante la situación para cualquier persona que estemos trabajando en ellos. Y nada, pues agradeceros a todos muchísimo, ¿vale? Aquí tenéis un poco, os he puesto el código QR de las páginas web de Prisma, os podéis asociar, pero podéis simplemente bichear un poco la información que tienen disponible. Todos estos recursos de los que yo os hablo los tienen públicos y gratis, entonces podéis ver todo este decálogo y guía de implementación, todo este tipo de cosas que tienen, la verdad que es bastante fácil de seguir. Así que nada, os insto que cada uno en su grupo de investigación o su centro de investigación promueva este tipo de medidas. Y muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias, Vicky, por invitarme y gracias a Apex. Y nada, pues si alguien tiene alguna pregunta, estaré más que encantado de responder. Gracias, Xavi, por la charla. Es siempre maravilloso escucharte. Em, Muchas gracias. Yo estaba pensando solo como, si una sola cosa que quiero aclarar para todos, la charla queda grabada y se va a publicar en el canal de YouTube de Apex Uruguay. Cuando tengamos la publicación armada, la difundimos. Así que si alguno llega a activar la cámara, sepa que puede ser que quede grabada, por las dudas, para avisar. Y solo una, como así, algo que estaba pensando mientras vos hablabas, que nosotros los científicos solemos querer una valoración positiva todo el tiempo. Es como que queremos que el experimento salga, ¿no? Como cuando el experimento no salió, lo pensamos como algo negativo. Ujú, Pero yo creo que hay que valorar súper positivo, que tienen la capacidad de evaluarse. Porque si uno no se evalúa y no encuentra los puntos flacos, nunca va a poder mejorar. ujú, Y creo que ese es lo mismo de no salir, de este non-disclosure, esto de estar ocultado, es lo mismo, es como patear debajo, nosotros en criollo le decimos patear abajo de la cama las cosas, como cuando le digo a mi hija limpiar la pieza y va y tira todo abajo Ah, de la cama, sí, barrer debajo de la alfombra. Sí. exacto. Y entonces no lo vemos, no existe. Me parece para mí súper positivo esto de, bueno, sí dio, y que además también estamos, en estas encuestas son subjetivas, ¿no? Porque está respondiendo sujetos Mm, con su percepción de lo que pasó. Entonces, me parece que eso, valorar positivamente que hay que tener esto, no, no solo los cursos de capacitación solos, que es lo que me pasa en mi centro, no sirven de nada si solo uno hace un curso de capacitación. Si uno no tiene
una continuidad en, como decías vos, en evaluar, en monitorear, ver si cuando uno hace esas encuestas en el centro donde estoy, se hizo y también salieron situaciones de abuso. Tiene que ser encuestas anónimas, y que no nos tenemos que pensar como algo malo, sino es como algo a mejorar. Pero si no decimos que está, nunca lo vamos a poder mejorar. Ujú. No, exacto. Eh, Nosotros en el Instituto de Ciencias del Mar, una de las primeras acciones, ya no solamente que hemos tomado nosotros a nivel de diversidad, cómo se comenzó todo este proceso el cual ahora el Instituto de Ciencias del Mar es bastante conocido, nuestro protocolo de acoso por cuestión de género ha sido trasladado a muchos otros centros del Organismo Nacional de Ciencia, el CSIC. Nos lo han pedido muchos centros. Otros centros han adaptado nuestro propio, y nos lo han dicho, y nos han pedido asesoramiento. Realmente, o sea, incluso centros de Instituto de Investigaciones Marinas de Galicia, de Vigo. Yo ya recibí mensajes de si estáis haciendo algo ahora de diversidad, avisad cuando lo acabéis porque también lo queremos. O sea, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, también ese reconocimiento institucional existe. La gente necesita eso. No todas las instituciones tienen las mismas capacidades o la misma voluntad por parte de dirección como podremos tener, ¿no? Pues nosotros tenemos suerte en ese sentido. Hay un buen acompañamiento o un acompañamiento, pero que exista, pues, ¿no? No tienes que reinventar la rueda, solamente hacerla girar, ¿no? Realmente sí, ya existen protocolos que ya están hechos, ¿no? Hay asociaciones que te pueden asesorar, todo esto realmente ya es un avance, no tienes que empezar de cero, ¿no? Entonces, realmente yo creo que gran parte del camino ya está, ¿no? Ya está empezando a ser recorrido, cada uno se puede sumar ¿no? En la parte que quiera, pero ya hay mucha cosa hecha y yo creo que yo personalmente es mi estrategia en cuanto a este tema, porque yo estoy haciendo una tesis que no tiene nada que ver con esto. Entonces le puedo dedicar un tiempo limitado a todo esto y realmente no tengo que construir desde cero todo. Hay muchas cosas hechas, entonces me valgo un poco de este tipo de contacto, de este tipo de asesoramiento, justo para no tener que empezarlo todo de cero y para que realmente hay cosas que ya están hechas, simplemente es implementarlas o pedir que se implementen, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda bastante. Sí, sí. y súper. Si alguien tiene una consulta que no se anima a desmutearse y hablar, lo ponen por el chat. Y una cosa que a mí me impactó es que nosotros cuando pensamos en género y diversidad nos quedamos con las mujeres. O sea, como esto, ¿no? Que, bien, las mujeres mejoraron un montón, los datos lo dicen. O sea, los Mm, cis mejoró un montón. Entonces ahora me parece súper buenísimo seguir apretando la vara, no quedarse y conformarse con que listo, mejoramos muchísimo, sino sigue habiendo un grupo afuera que es mm, en peores condiciones y ajustar para mejorar esas condiciones. A mí eso como que me choqueó y lo pensé sobre todo que trabajo en Antártida, esto súper aplica para Antártida, porque en mm, Antártida todo lo que está pensado como género está principalmente para el lado de cis. mm. No Y para luego el no cada binario, centro, no para el trans. claro, tú ahora mencionas Antártica, al fin y al cabo cada centro, cada situación, cada tipo de trabajo tiene sus especificaciones, ¿no? Para bien y para mal. Cuando hablábamos hace poco, yo hablaba bueno, en una presentación del nodo, del núcleo de Prisma en Barcelona, hablaban de eso, ¿no? De cuáles son las necesidades específicas. Y yo hablaba de que en campañas oceanográficas, en mi caso, ¿no? Porque hablo desde la biología marina, ¿no? Desde la oceanografía, y como ya ha pasado, ya hay varios casos en los que ha habido agresiones dentro del barco. Esas agresiones, no hay un protocolo, no hay un protocolo específico para situaciones en las que estemos de campaña en un barco. Entonces, mis necesidades específicas como biólogo marino son diferentes a las que pueden ser en un entorno en el que sea ciencia e investigación de fármacos, que igual es un entorno más de laboratorio, tal. Entonces, tenemos que tener protocolos específicos y esto solamente se consigue si trasladas políticas generales y haces una evaluación de cómo o cuáles son las necesidades de tu propio centro, ¿no? Cuando ahora hago, pues claro, ¿no? Toda esta situación, no sé si recordáis, pero hace unos años, o sea, hace un tiempo pasó en un centro, o sea, dentro de la flota del CSIC, había pues un caso también de una agresión, de un acoso y acabó muy mal la cosa a una mujer. Entonces, claro, la gente se preguntaba cómo no había habido una respuesta o cómo no había habido un protocolo, ¿no? Cómo no había estado adaptado. Entonces, justamente ese es el pensamiento que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los puntos débiles
de cada una de las partes de la ciencia, porque son diferentes, ¿no? Las campañas, los muestreos, ¿no? Al fin y al cabo, un muestreo en un sitio remoto es un sitio en el que es vulnerable, sin acceso a otras personas. Hay que pensar también en esas situaciones, hay que pensar cuáles son los ejes de discriminación y cuáles son los entornos aplicativos de todo esto, ¿no? Realmente no es la misma situación, al fin y al cabo. Y por eso hay que evaluar bien las necesidades de nuestro centro. Y para eso yo es lo que digo, que lo esencial es que la gente del propio centro de investigación hable, ¿no? Les hagamos un formulario de forma anónima y que expresen cuáles son las necesidades que tienen del centro. Yo en mi caso hice este taller, les pregunté y es básicamente lo que yo luego he trasladado a dirección de cuáles son las necesidades. Una de las principales de esto que he hablado mucho, pero es el acompañamiento administrativo a las personas trans, ¿no? Ya ha habido casos en mi centro de gente que se expone con un nombre que no corresponde a lo que es el contrato y lo que es el documento de identidad, y yo creo que ¿no? Es un proceso que podríamos hacerlo más amable, por lo menos, ¿no? Que realmente la legalidad es la legalidad y hay un punto en el que igual tú como centro de investigación no puedes hacer mucho más porque es lo que figura en el DNI, pero sí que puede haber un acompañamiento lógico, humano y que mejore bastante la situación y experiencia laboral de esas personas. Sí, 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 total. Ya están siendo las 11 por las dudas de que todos tengan otros compromisos. eh, Me parece que estaría bueno ir cerrando, pero muchísimas gracias, Xavi, por la charla. Yo súper contenta y espero que haya sido una experiencia, sobre todo como para pensar. Como científicos es esto de replantearnos y de estar todo el tiempo pensando. em, Me parece súper que aporta no en ciencia en general. Esto es más para el lado polar, pero bueno, es súper aplicable en nuestro campo también. Así que Pues muchísimas gracias. muchas gracias a todos también por conectarse. Y nos vemos el mes que viene en el próximo seminario. Vale, muchas gracias. Adiós a Saludos todos. a todos.